Shalom Shalom, Parashat Vayechi, segunda entrega. Estamos analizando la despedida de Jacob de sus hijos, que esta despedida se da a través de una serie de brajot, bendiciones, que es el término genérico con que se conoce esta parte de la Parashat de Vayechi, que verdaderamente no son, en el sentido más estricto de la palabra, no son bendiciones, sino que más bien son algo que va a ocurrir de Aharit Yamin, como el propio Jacob lo trae, ¿no? Y que más se relacionan con muchas veces algunas amonestaciones a conductas que sus hijos tuvieron y que van a tener repercusiones para más adelante. Dentro de ese marco estamos refiriéndonos a la relación que tiene Jacob con su primogénito, con Reubén. Y en lo que le dice como despedida es una amonestación por un tema de una culpa antigua que Reubén tenía por el hecho de haber cambiado las camas de su padre de la tienda de la esclava de Rachel después que ésta falleció a la tienda de su madre de Lea, porque pensó que esta era la forma de reparar esa afrenta que simplemente se había hecho. A nivel muy simple, entendemos que los hijos no se introducían en estas decisiones que realizaban, en este caso el patriarca, el padre, realizaba estas decisiones y nadie más tenía, y ya nadie más le incumbía. Y al hacerlo, de alguna manera profana la voluntad del padre. La forma en que esto está expresado, la forma en que está dicho esto en el Pasuk, como habíamos leído previamente, nos hace entender que Reubén, siendo el primogénito de Jacob, tenía en sí dos funciones principales, que vamos a tener que entender que son tres. Uno, tenía la primogenitura, ser él el primogénito. Reshito no, lo llama, o sea, viene de un manantial, como dijimos, muy puro, y por lo tanto este hijo el alma que baja en este hijo es de un lugar muy elevado. Segundo, él por tal motivo iba a ser Cohen, o sea, iba a ser sacerdote, él se iba a encargar del trabajo divino, frente a él mismo, frente a sus hermanos. Esa es una preeminencia, una cualidad muy alta. Segundo, la segunda preeminencia iba a ser rey, Malhut. Y esto le iba a dar un poder también terrenal sobre sus hermanos. O sea, iba a tener en sus manos tres cosas principales. La relación honda y profunda con su padre, que es lo que se llama Bejorá, primogenitura. Iba a dar pie a dos vertientes gigantes en lo espiritual para Reubén, uno la Keuná y otro el Malhut. Y esto lo pierde. ¿Por qué lo perdió? Por haber profanado el lecho paterno, con haberse introducido en decisiones que no le incumbían a él introducirse, que en esto era como un hilul. Sin embargo, cuando la Torá nos enseña el error de Reubén, lo enseña en dos niveles distintos. El primer nivel dice que alita mishkave avija. ¿Por qué? Porque subiste sobre el lecho de tu padre. Cuando subiste sobre el lecho de tu padre, hilalta yetsui ala. Entonces profanaste mi cama. Es como que, si vamos a entenderlo a nivel simple, dijimos, es lo mismo expresado en palabras distintas, la Shon Shirah, la forma de hablar en forma poética en la Torá. Pero la Torá es un poquitito más profundo que eso y nos quiere enseñar algo más. O sea, hay dos dimensiones, que en estas dos dimensiones Reubén tuvo una dificultad, tuvo un error, en una dimensión y en otra más profunda también. Vamos a tratar de entender esto. Los niveles de profecía, y cuando me refiero a esto, estoy hablando no en forma simple debido a que la característica de Israel entonces, y la que guardamos nosotros hasta los días de hoy, es precisamente haber construido un mundo espiritual basado en la profecía.
Esto quiere decir que la divinidad, Hashem, el creador del mundo, habló con Adán, habló con Noah, habló con Abraham, con Isaac, con Jacob, con los profetas de Israel, y comunicaba, enseñaba y comunicaba informaciones, que esas informaciones nosotros las conservamos hasta el día de hoy. Moshe Rabbeinu, al recibir la Torá, eso es un acto de profecía. Todo el pueblo judío en ese momento alcanzó niveles de profecía que la persona más baja de Am Israel en ese momento fue mayor que Yehezkel ben Buzi, que fue el que vio la Merkabá, no que vio el carro divino, en profecía. Entonces, la profecía es el punto por el que partimos, o sea, partimos por profecía. Y la profecía tiene niveles. Hay niveles en los cuales Akadosh Baruj Hu se comunica a los seres humanos, ya sea porque estos seres humanos tienen diferentes niveles y pueden alcanzar cierto conocimiento, cierta revelación de esta forma y no de otra, o porque teniendo niveles más altos también y pudiendo llegar a ellos con situaciones distintas, a veces Hashem escoge estas formas porque para el momento y para enseñar y para comunicar es lo más adecuado. El nivel más alto de profecía que nos enseñan los sabios que existe es el contacto con la Shejina, de los más altos. Y el nivel más bajo que existe de Nebuá se llama Ish. ¿A qué me refiero? Los niveles más altos que se conoce con el nombre de Shejina están relacionados con una fuerza femenina a través de la cual Hashem comunica su información. Y por lo tanto piden y demandan del profeta, del hombre que recibe esa información, una anulación total. Porque lo femenino está vinculado con la recepción, con recibir. Y por lo tanto la recepción tiene que ser una anulación total a la voluntad de aquel que da. Por lo tanto, los profetas de Israel, cuando están en esos niveles, ellos se transforman como un receptáculo y toda esa situación se conoce con el término de Shejina, de entrega. Shejina, la presencia divina en el sentido femenino del término. En cambio, Ish, uno de los últimos niveles, si no el último, es considerado desde un punto de vista masculino. Y en esto gira este concepto en el dar, en el entregar, en el actuar, en el hacer, en estar constantemente haciendo cosas como para lograr niveles y elevaciones espirituales. Ambos medios y ambas formas de estructura de la Nebuá existen, están presentes y se combinan. Muchas veces un profeta es de una forma, otras veces el profeta se realiza, se constituye de manera distinta. Depende, como dije, los niveles de la propia persona o de la circunstancia o de las cosas que Akadosh Baruj Hu quiere informar, y esto es lo que se estudia y vamos estudiando en el Tanaj en general. Akshav, la vida de Jacob Avinu es una vida de constante apego al Creador, a niveles tan altos que toda su actividad, toda su mente, todo lo que él era estaba conectado al servicio a Hashem. Niveles que a nosotros nos es muy difícil de entender. Una persona religiosa actualmente, una persona que reza, una persona que come kasher, una persona que vive según las reglas de la pureza familiar, etc. Son todas cosas que pueden verse de un punto de vista técnico. Bueno, hay que levantarse, ponerse tefilín, hay que comer kasher, hay que decir bajot, etc. Pero hay algo más que simplemente la técnica de realizar una mitzvah. Y hay profundidad en ella, y hay conexión con Akadosh Baruj Hu, con Hashem Yitbaraj en cada momento que nosotros hacemos una mitzvah, incluso en el momento que estamos estudiando o enseñando Torah. Y esa conexión hoy día nos es muy difícil de poderla entender. Sabemos que existe y muchas veces se percibe algo, pero como no hay profecía actualmente,
Y muchas veces las clipot, las cáscaras que nos separan a nosotros de los mensajes divinos y de los niveles espirituales son tan gruesas que nos cuesta poderlas romper. Jacob era alguien distinto. Como él mismo dice en la Torá, él era una fuente, un manantial puro. Reshit Kohi, Reshit Oni lo llama a Reubén. O sea, estamos hablando de alguien que tenía unos niveles de conexión con Akadosh Baruj Hu bastante altos. Y en este punto es el tema en que vamos a tener que entender que Jacob Avinu vivía rodeado de la Shejina. No quiere decir que él no viviera conectado con el Olam Hazé, con este mundo. Lo vivía. Lo estudiamos antes sobre Jacob, cuando estaba en la casa de Labán y tenía que producir una cierta cualidad de ganado. Hace todas unas transmutaciones genéticas allí con los animales para crear que tengan unas pintas en las patas, y lo hace de una manera especial, etc. Esto se hace dentro del Olam Hazé, dentro de este mundo, pero con una conexión directa con Akadosh Baruj Hu. O sea, cada cosa que él hace estaba conectado con Hashem Yitbaraj. Eso hoy día es posible llegar, aunque a niveles más simples, estamos lejos de lo que él era. Y hay otras personas que, si bien viven el mundo espiritual y viven dentro del mundo espiritual, simplemente su conexión pasa mucho más por lo material, por lo técnico, y no tanto por profundizaciones mayores. Una y otra cosa están presentes y son válidas, depende mucho del shoresh, de la raíz de las personas, ¿okay? En nuestros niveles y también en aquellos momentos, en aquellos niveles, ¿okay? Y aquí encontramos justamente la diferencia de perspectiva entre Jacob y Reubén. Rashi dice que el hecho que haya subido simplemente, o sea, en el sentido de cambiar las camas, ¿no? Reubén sobre el lecho de su padre, se considera que él profanó la Shejina, que era el nombre que constantemente estaba sobre la Shejina, o sea, sobre la cama de Jacob estaba la Shejina, y él, al cambiarlas o hacer lo que hiciese allí, profanó la Shejina. O sea, hay acá un mensaje más profundo que Rashi nos quiere enseñar. Había acá una discusión de fondo entre Jacob y Reubén. Esta discusión terminó obviamente en el cambio de las camas, eso es una uvda, un hecho, pero no nace de allí. Hay algo mucho más de fondo en la relación de Jacob con su primogénito, que gira precisamente en cuánto la persona tiene que actuar dentro de la realidad para conectarse con Akadosh Baruj Hu, y en cuánto la persona tiene que rendirse o tiene que entregarse a Hashem y transformarse simplemente en un receptáculo que recibe. Jacob Avinu representa la imagen del receptáculo, representa la imagen de la persona que se anula por completo a la voluntad de Akadosh Baruj Hu, total, en forma completa. Reubén, por el contrario, si bien la conexión de él con Hashem es altísima, sin embargo también opina que la persona debe actuar, debe hacer, debe moverse, debe conseguir cosas. Tenemos el caso de los Dudaim, de los que seguramente escuchamos ya y hablamos, la mandrágora, las hierbas estas que le trajo a su madre para que se quede embarazada. O sea, él intenta introducirse en la forma en que las cosas tienen que manejarse. Él intenta tener algún tipo de participación desde un punto de vista obviamente muy muy elevado sobre aquello que tiene que ocurrir, hasta tal punto que si su madre tiene que nuevamente quedarse embarazada, él decide que así sea a través de estas hierbas. Lo mismo pasa con la cama de Jacob. Al moverla está indicando que las decisiones, entre comillas, sobre lo que ocurre en el futuro de esta familia, también piensa que él puede decidir sobre eso.
Y desde un punto de vista simple no es un error, pero desde el punto de vista que Jacob lo entiende, o como Jacob entiende que tiene que ser la forma en que un Cohen, un sacerdote, o un rey tiene que manejarse dentro de Israel, no es el camino. Tanto el Cohen tiene que finalmente sabemos que los Cohanim van a venir de la tribu de Leví, una tribu que no tiene parte en la tierra, no tiene tierra, porque no pueden trabajar, porque si van a trabajar por muchas conexiones que quieran hacer con Akadosh Baruj Hu, van a dejarse llevar por el mundo material, el mundo del esfuerzo, el mundo del progreso, que no es justamente lo que se le pide al Cohen. Al Cohen le pedimos que esté conectado con Hashem, que sea un ejemplo para nosotros de alguien que toda su vida es neto Hashem, neto espiritualidad. Y el rey, a pesar de que tenemos tantas dificultades para entender actualmente lo que es el rey, por las situaciones políticas en que se denominan reyes aquellos que no lo son, que nos cuesta entender que el rey de Israel también es una imagen de conexión con Hashem, neto, 100% espiritual, David Amelech, que incluso en las guerras, Shlomo, su sabiduría, es una representación de la imagen de Akadosh Baruj Hu presente en este mundo, de lo espiritual presente en este mundo. Entonces, cuando Reubén plantea una actitud en la cual la forma de actuar va a ser de interferencia, entre comillas, dentro de la dinámica familiar, Jacob entiende que esto es como si fuese Hilul Shechina, como si fuese profanar la Shechina, que era el nivel en el que él estaba en el nivel de Shechina, Jacob, y hacerlo distinto era de alguna manera romper ese nivel de Shechina. Y es por eso que entiende que no es Reubén el llamado a tomar esos dos tafkidim, el tafkid del Cohen, del sacerdote, y el tafkid del rey, porque para eso se necesita estar a nivel de Shechina. Y Reubén le había profanado con esto de quererse introducir actitudes materiales que al parecer no eran las correspondientes en esos momentos para esas circunstancias. Podemos entender que Jacob hizo lo mismo con los animales que nos referimos y otras cosas más. Sin embargo, es distinta la perspectiva. En nuestra tradición existe una imagen de un zapatero que se llamaba Hanoch. Hanoch, el de la Torá, del principio de la Torá, era zapatero. Y cada vez que él hacía un zapato, que lo fabricaba, él ponía kavanot. O sea, ponía kavanot tan altas que al final Kadosh Baruj Hu se lo llevó y lo transformó en un ángel. O sea, que incluso de labores y de oficios simples, cuando estos se realizan no por el oficio y no por lo que voy a sacar de lo que voy a construir, por mucho que esto sea parte del tikkun olam, de la forma en que el mundo tiene que moverse y las personas tienen que caminar y para eso necesitan zapatos, cuando esto toma un nivel mayor y se enraiza en las kavanot, en los pensamientos espirituales, obviamente que esto nos da una perspectiva y nos abre una puerta gigante al mundo amití, al mundo verdadero, que es finalmente el mundo del espíritu. Esta es la forma de poder explicar de por qué estamos concentrados acá en entender esta relación que había entre Jacob y Reubén, su primogénito. Al parecer son dos formas de mirar el mundo, no es una mejor que la otra. Jacob entendió desde su perspectiva que para Israel se necesita un Cohen distinto, con pensamientos diferentes a los que él tenía, y escogió a Leví. Y para rey se necesita alguien también diferente a lo que Reubén estaba ofreciendo, y para eso va a escoger a Yehudá. Sin embargo, como el Zohar dice, con el paso del tiempo vamos a ver que al final de la Torá, cuando la Torá termina, Moshe Rabbeinu bendice a Reubén, lo trae de vuelta, los errores, entre comillas, esas faltas, esas culpas antiguas de las que estamos hablando ya no existen, desaparecen, y aparece sí la imagen de
de un Rubén diferente que recibe una bendición. El Zohar trae, como les había dicho, habíamos leído en algún momento, la pregunta de por qué no es bendecido Yehudá primero y Rubén sí. Y dice, al parecer no es una bendición, sí es una bendición, pero quedó guardada para el futuro. Y nos trae el lugar donde Moshe le dice a Rubén, Yehi Rubén Beal Yamut, va a vivir y no va a morir. Y trae un ejemplo el Zohar, ¿a qué se parece esto que pasó con Rubén? Dice, Le Barnash de Abba le Bar. Esto se parece, dice, a un hombre que tenía un hijo. Kad metazemane le istalkame alma, cuando llegó el momento que este hombre, este padre, tenía que irse de este mundo, sintió que ya su hora estaba cerca, Ata Malka Ale, vino el rey donde él, Amar, y dijo, Kol mamona dili, le dijo, todo el dinero que yo tengo, dijo el padre, al rey le dijo, leheve beyada de Malka, que quede en manos del rey, natir le baray, que quede en manos del rey guardado para mi hijo. Kadhame Malka de bari ithaze yahible. Cuando vea al rey que mi hijo está apto para recibir ese dinero, yahible, que se lo dé. Kaj Yaakov, así Yaakov. Amar Reuben Bejoriatá, dijo, Reuben, tú eres mi primogénito. Rahima de Me'ai Ant, dice, eres el amor de mis intestinos, le dice en forma muy figurativa. ¿Ken? Y inmediatamente después de esto le dice, Aval Birhaan Dilach, pero tus bendiciones istalkun beyada de Malka Kadisha. Tus bendiciones van a quedar en manos del Rey Santo, del Rey Sagrado, Adeihmebach, hasta que te vea, hasta que tú seas apto de esto. Begin de Azalt le Kabela Pach, que te argume, porque no estabas en el camino que yo pensaba que era el correcto en ese momento. Cuando vuelvas a ese camino, las vas a recibir. Y así fue. No olvidemos, Jacob vino de todas maneras, dice, Rahima me'ai ant. Le dice, tú eres el amor de mis intestinos. Bemet quería mucho a su hijo Reubén, entendió que Reubén tenía otras perspectivas con respecto a lo espiritual, pero quedaron las bendiciones en manos de Hashem. Hashem hizo que Moshe lo bendijera en el momento apropiado. Ken Yehi Reubén Ve'al Yamut.